Más que nunca, nuestros niños necesitan lugares seguros para desarrollarse. Y el agua puede ser ese lugar seguro. Soy Adrián Godínez y el día de hoy te invito a que platiquemos por qué las actividades acuáticas pueden ser una herramienta para que tengas a tu niño feliz y con mejor estado de salud. Alejandra Sea, nuestra especialista, una gran amiga, licenciada en Ciencias del Deporte y especialista en psicomotricidad acuática, el día de hoy nos va a platicar por qué el medio acuático es ese medio en el que tendrías que estar pensando para meter a tu hijo a una actividad que le va a crear un mejor futuro. Ale, bienvenida a este capítulo. Muy contenta de que podamos platicar aparte del tema que más te apasiona. Sí, feliz de estar aquí. Gracias por invitarme. La actividad acuática es algo maravilloso. Te cambian los ojos sí, cuando hablas de... lo vi inmediatamente. Sí, es que hablar de actividades acuáticas para los niños es hablar de literal abrirles otro mundo y otras posibilidades. El agua, dice Beatriz Moreno, es un medio que te envuelve. Ese medio que te cubre completamente y te hace ser alguien diferente porque la gravedad no existe. Y si la gravedad no existe, tu cuerpo ya es otro. Entonces, el que tu cerebro reconozca que puede ser otro en otro ambiente, imagínate lo poderoso que puede ser para lo que aprendes en la vida. O sea, en el agua es un medio que te invade, que te influye, que te abraza, diferente a contarlo a un medio peligroso y que te ahoga. Bien. ¿Sí? Ahora, el agua no solamente es aprender a nadar. No. Va más allá que eso. Y me gustaría empezar con una pregunta muy concreta. ¿Qué es un programa acuático? Ok. Te fuiste de una al programa. De una al punto porque... Un programa acuático infantil es conseguir que los niños aprendan a moverse en el agua de forma segura. Punto número 1. Después es hablar ya de términos deportivos como natación. Estamos muy culturalizados sobre el tema de un programa de niños, es un programa de natación y entonces queremos ver a los niños nadar de nado libre, de nado de pecho, de nado de dorso, desde muy pequeñitos y en realidad les estás pidiendo que jueguen soccer en una edad que están aprendiendo a correr. Entonces, hablar de un programa acuático es hablar de educarlo dentro del agua. Lo primero es que la persona sepa nadar. Y nadar es simplemente flota, respira y se desplaza. ¿Sí? No significa nada bien, no significa mueve los brazos correctamente, no significa patada controlada. Significa que llegue de un punto A a un punto B de manera segura. Entonces, un programa de actividades acuáticas infantiles debe primero incluir la parte de ¿el niño sabe nadar? Sí. Si el niño sabe nadar y consigue estas 3 habilidades, después podremos hablar de otra cosa que sería técnica o deporte. Entonces, pensar en ese programa es pensar, ok, ¿qué edad tiene el niño? Para que en la edad que tiene pues, enseñemos habilidades básicas adecuadas a su edad, pero lo primero es saber nadar. Muy bien. Saber nadar es cruzar la alberca. Y quisiera hacer una pausa ahí de algo que platicamos en otro capítulo. Entonces, cuando yo meto a mi hijo a un programa de actividades acuáticas, ¿no siempre lo voy a ver haciendo una técnica de natación? No, por favor. Ok, cuéntanos un poquito de eso, porque yo pienso, y lo pienso como padre, si meto a mi hijo a un programa de actividades acuáticas, pues yo quiero que esté haciendo la técnica de crawl, yo quiero que esté haciendo mariposa. Y te voy a decir algo desde lo básico. Cuando tú metes un programa, esperas ver un carril, una alberca, una raya, una tabla, creo chapaletas le dicen, ¿sí? aletas. Quieres ver eso en el agua. Y realmente lo que quisieras, más bien, lo que debe estar son pelotas, popotes, juguetes, cosas de flotación, cuerdas para que pueda jalarse y hundirse, cosas que provoquen que quiera saltar, un tobogán, ¿sabes? Cosas que el niño diga, wow, quiero entrar al agua. Y después de eso, con esos juguetes empieza a saber flotar, respirar, desplazarse, hundirse, mover los brazos de una forma, mover los brazos de otra, ¿sabes? Entonces, tener una expectativa sobre cuando se mete al agua, que le presten una tabla y que por favor cruce la alberca de punto A a punto B, que son esos 25 metros larguísimos, porque al niño representa 3 veces, es como pedirle que vaya a la prepa, al high school, a una edad, o sea, cuando estás mucho más grande y lo metas ahí, digas, entra, aprende, entiende. Yo quiero jugar, O sea, quiero me estás divertirme. hablando entonces que en un programa acuático
¿el juego es parte fundamental para que el niño aprenda a nadar? Es el pilar. El pilar más importante, a ver, la forma en cómo el coach diseña sus aprendizajes y los comparte con el niño es el juego. Porque en realidad cuando tú ves un programa yo le digo tradicional, ¿no? Un programa tradicional donde el coach está afuera y el niño está dentro del agua con una tablita y dando vueltas, el coach pensó en un ejercicio y el niño pensó en un juego aburrido. Eso que está haciendo el niño para él es un juego y no se divierte. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay diversión? Que cuando tú no estás en un lugar donde quieres estar, cuando adulto es porque tienes que estar, a lo mejor, ¿no? Pero cuando eres niño, cuando no quieres estar, emocionalmente dices, no quiero, me aburro. ¿Y qué va a pasar con ese niño? Va a dejar la práctica de la acuática, va a dejar la escuela de natación, va a dejar cualquier deporte donde no se fomente el juego. Porque para ellos es aburrición, no quiero hacerlo y pido a papá, a mamá y sobre todo en la parte deportiva y física, como hay muchas opciones, pues el papá lo cambia porque no le gustó. ¿No le gustó o no se divirtió? Entonces ahí la culpa no es del niño que no aprendió a nadar y tampoco es del niño de que no le gusta la actividad. Quiere decir entonces que el especialista no tuvo la capacidad de poder, lo dijiste muy bien, envolver y presentar el medio en el cual se va a desarrollar de manera segura, no se lo presentó de manera adecuada, eso generó una actitud negativa de la actividad y entonces el niño dijo, no quiero hacerlo y no aprendo a hacerlo. Y no solo eso, además, cuando la práctica es deportiva hacia hacer muchas vueltas, además me cansé. Físicamente me cansé muchísimo porque la alberca mide, en lugar de medir 25, mide 75, 3 veces más de actividad física porque tenía que hacer ejercicio. Me aburrí y salí fatigado y ya no voy a poder jugar a nada más porque tengo hambre, ¿sí? Entonces, es demasiado extenuante. Es como haber hecho tú por primera vez una carrera de 5 y de repente te metieron a medio maratón. Entiendo. ¿Sí? O sea, es como, oye, está buena la idea, pero me dolió tanto que no sé si lo quiero volver a hacer. Claro, entonces, son malas experiencias. Malas experiencias y los niños se forman todos, ¿no? Nos vinculamos a través de la emoción. Entonces, la práctica tradicional de la natación, que es como esta escuela que permeó a toda Latinoamérica, y creo que a muchas partes del mundo, de repetir, y los niños que repitan, pues por eso nos faltan nadadores en este lado del planeta, ¿sabes? Porque no hay más oportunidades, porque se aburrieron, porque se cansaron, porque, o sea, el profe en sus ganas y el papá en sus ganas de que aprenda a nadar, no vieron más allá de lo evidente. Nadar es moverse en el agua. Entonces, moverse de manera segura. Moverse de manera segura en el agua y pasar de punto A a punto B, ser autónomo en el agua. Después de eso, luego vemos. Porque hay muchos deportes acuáticos. ¿Sí? Además... Exactamente. No solamente la natación y un estilo de natación es la piscina. Claro, va más allá. O sea, hay aguas abiertas y entonces en aguas abiertas no nadas así, nadas así. Entiendo. Hay waterpolo y en el waterpolo es estar todo el tiempo horizontal y con una pelota. Está el nado sincronizado donde el ritmo y el hundirse y saber voltearse es otra cosa. Están los clavados, que es completamente acrobático, pero caen en el agua y tienen que saber moverse. ¿Cuántas habilidades necesitas para lo que te acabo de explicar? Ahora, ayúdanos a entender esto a los que queremos meter a nuestros hijos a una actividad acuática. Entonces, lo primero es, tú acabas de hablar de diferentes disciplinas en el agua, pero la base para poder hacer todas estas disciplinas, tú lo llamaste en habilidades básicas acuáticas. Explícanos un poquito de eso, o sea, ¿cuáles son estas habilidades que tengo? Que tú dijiste, aprender a desplazarse, respirar, esas habilidades para que nosotros los padres también entendamos por qué al inicio yo tengo que desarrollar esto y después eso te puede ayudar a que tú hagas nado sincronizado, a que tú puedas nadar en aguas abiertas. Es maravilloso el cómo alfabetizas primero al niño con ciertos movimientos y después lo llevas ahora sí a poder hablar el idioma. Buenísimo. A ver, cuando diseñas un programa de actividades acuáticas, cuando estás enseñando al niño, lo primero son esas habilidades que mencioné: flota, respira, se desplaza, ¿ok? Pero si indagas un poco más en flotar, pues hay muchas formas de flotar. Hay flotar con la panza abajo, con la espalda, hay que flotar horizontal, hay que flotar vertical, hay que flotar desplazado. Eso es una familia completa de movimiento. Y defínenos desde un punto de vista más coloquial, ¿qué es flotar? Flotar es mantenerse cerca de la superficie del agua sin ahogarse, sin hundirse. Entonces, ¿sí? Esa es una habilidad que cualquier ser humano que quiera que quiera estar en el medio acuático de forma segura, tendría que tener. Y muchas personas dicen, oye, yo no floto, ¿sí?
a lo mejor no flotas de una forma. Es decir, o sea, el chip del flotar es el flotar de muertito y mantenerse ahí y no moverse. Esa es una forma de flotar. Sí, pero flotar también es permanecer así y no hundirse. Eso es flotar. Entonces, a un niño enseñas, decía número 1, con las habilidades, y retomando el tema, flotar es solamente una habilidad que tiene muchas cosas. Entonces, cada habilidad, como te acabo de explicar de flotación, el desplazamiento tienes desplazamiento con los dos brazos al mismo tiempo, desplazamiento 1 y 1, desplazamiento con las piernas, desplazamiento combinado. ¿Sabes? Cuando hablas de respiraciones, inhalo por nariz, exhalo por boca, lo hago rápido, lo hago lento, guardo el aire, cruzo la alberca. Todo eso es realmente, cada uno de esos puntos se enseña en cierta edad. Entonces, ese es un programa. Cuando cada habilidad la conviertes en algo más chiquito, ¿sabes? Y ese chiquito lo conviertes en un juego. Entonces, cuando tú ves en la alberca a alguien que avienta pelotas y que el niño tiene que ir detrás de ellas, está desplazándose, está controlando la respiración, ¿sí? Está nadando. Y entonces, eso ya no solo es un juego. Entonces ya es un montón de ejercicio. Entonces, me atrevería a definir un poquito qué es un desplazamiento. Un desplazamiento es moverte dentro del agua de un punto A a un punto B. Y tú te puedes mover de reversa, te puedes mover boca arriba, boca abajo, lateral. Y entonces, si yo sé flotar, mantenerme sin ahogarme dentro del agua, gracias a esa flotación me puedo desplazar mejor de diferentes maneras. Yo ya tengo prácticamente un gran camino ganado y yo puedo estar de manera más segura dentro del agua. Entonces, por último, meteríamos lo que dices de respiración. ¿Qué es la respiración? La respiración, a ver, nosotros en la vida terrestre tenemos una respiración involuntaria. Nunca estás pensando cómo respirar, ¿sí? Cuando estás en el agua, no respiras adentro del agua, simplemente controlas tu respiración para que no entre agua. Tiene que haber ausencia de respiración o ausencia más bien de inhalación. Tienes que estar o exhalando o no respirando. Entonces, cuando se educa la respiración dentro del agua, se educa justo que no pase esto. Como nosotros estamos, y más los adultos, llevamos tantos años respirando, entonces cuando entras al agua, tu sistema, ¿no?, todo automatizado, dice, respira, haces así, jalas agua. Entonces, enseñar la respiración en realidad se llama enseñar a controlar la respiración. Y para controlarla, después cuando se junta con algo más grande como la técnica, por ejemplo, cuando das una vuelta de campana y ves al monito abajo del agua, cruzando todo el agua, y que cómo le hace para aguantar tanto allá abajo. Ah, claro, porque aprendió a inhalar, a mantener el agua y a mantener el aire, y a resistir un poco hasta que logra salir y inhala y vuelve a meter la cara. O sea, eso se educa y se educa desde edades bien tempranas. También decir que nosotros nacemos con un reflejo, que es el reflejo de apnea, porque nosotros no respiramos en el vientre de la madre. Entonces tu glotis está cerrada. Entonces, cuando le enseñas a un bebé a moverse dentro del agua, no le enseñas a respirar, no le enseñas control de la respiración. Enseñas a activar un reflejo, que es echarle agua en la carita, lo metes abajo del agua y el niño haya ausencia. Y cuando de ese estímulo lo pasas ya a la educación acuática, si viene desde edades muy tempranas, es mucho más fácil porque no lo tuvo que pensar. Sí, no lo tuvo que reaprender. Entonces, la respiración es como de los problemas más grandes y comunes del nadador principiante. ¿Cómo la domino? Pues es controlarla, no la dominas. Es pasar de lo automático a lo voluntario. Pasar de, antes no pensaba cómo respirar, ahora lo tengo que pensar. Y después de que lo piensas y lo entiendes, después se vuelve otra vez automático, que es como los nadadores lo tenemos. Yo me meto al agua y no estoy pensando otra vez en la respiración. Ya la sé controlar y entonces integro todo lo demás. Hablando de educación motriz, es así como se educa. Primero enseñas un pedacito, luego enseñas otro pedacito, luego lo vas juntando, que la persona lo practique y después eso ya se vuelve automático. Muy bien. Estoy encantado con esta explicación porque ahora entiendo bastante por qué una persona se puede meter a la piscina. Pero cuando empiezas a ver que su desarrollo no es el adecuado dentro del agua, quiere decir que alguno de estos eslabones no está bien desarrollado. O no sabe respirar, o no sabe desplazarse, o no sabe flotar. Y ahí supongo que es donde entra el profesional de actividades acuáticas y tiene que detectar cuál es la habilidad que tiene que desarrollar en ese niño para volverlo mucho más seguro dentro del agua. Así que cuéntanos entonces, ¿eso de qué depende? ¿Depende de la edad? ¿Depende de la experiencia que tiene el niño en el agua? O sea, ¿cómo es un programa acuático? ¿Un niño de 10 años puede nadar con uno de 6 años? Ahí va. Primero decirte que acabas de tener un superpoder acuático, porque ver el agua y ver a una persona nadando es
ver la técnica como una habilidad. Entonces, desarrollarla, desmenuzarla, ¿no? Para poderla entender. Después, justo en un plan de educación lo que hacemos es de desmenuzar todas esas habilidades para después convertirlo en técnica. Pero para desmenuzarla también tenemos que tomar en cuenta la edad del niño. Y hace poco hablamos de eso, lo vamos solamente a recordar. El niño en la etapa maternal está aprendiendo a moverse, ¿okay? A reconocer su cuerpo. En el preescolar está viendo todas las posibilidades que tiene su cuerpo y entonces desarrolla habilidades. Y después empieza a practicar deportes, ¿sí? Practicar patear, practicar un juego de fútbol, algo mucho más complejo. Y luego ya empieza a entrenar. Entonces, hablando en la parte acuática, lo primero es enseñar a estas habilidades básicas de las que hablamos, más inmersión, más saltos, más giros, más lanzamientos, más cachar cosas. Eso es como los primeros años de vida. Estoy hablando desde los 2 años que es autónomo. Antes es estimulación temprana, ¿ok? Es decir, enseñarle a reconocer su cuerpo, que se sienta relajado adentro. Después viene este tema de las habilidades, que pueda desarrollar todo lo que pueda a través del juego. Y luego empiezas con el énfasis predeportivo. Empiezas a enseñar ciertas técnicas. Puede ser solo las técnicas de natación, que son esos modelos tradicionales que regularmente hacemos todos. Le enseñamos crawl o libre, le enseñamos dorso, le enseñamos pecho, ¿sí? A veces le enseñamos un poco de mariposa. Y también deberías complementar ahí enseñando un poco de waterpolo, de nado sincronizado, de cosas subacuáticas, de trabajar con una tablita para después volverse surfista, porque el surf ahora es un deporte acuático, de los Juegos Olímpicos, yo qué sé. Ahí es donde empiezas a enseñar a jugar el deporte, a que empiece a reconocer las reglas de ese deporte o los movimientos de ese deporte. Y después empieza la toma de decisiones sobre yo quiero ser nadador de natación, yo quiero ser de clavados, yo quiero ser de sincronizado, yo quiero ser lo que quieras del medio acuático, y entonces empieza el tema de la práctica continua de esa técnica para que se vuelva ahora sí primero mecánico y luego se vuelva tu propio estilo. Mecánico es yo me lo sé, lo tengo que practicar para después convertirse en algo que de acuerdo a mi cuerpo lo convierto en un estilo, pero eso ya pasa en edades como entre los 10 y 11 años. ¿Sí? Cuando ya tu cuerpo consigue una estatura mucho más alta, tus brazos tienen una proporción más correcta, o no correcta, sino más pegada hacia la etapa adulta. Ahí es donde empieza la práctica deportiva, pero como todavía desarrollo, el desarrollo técnico. Y después, una vez que empiezas a conocer tu cuerpo, cómo se mueve, empieza el estilo y empieza el entrenamiento de las capacidades. Y eso es tener más fuerza, tener más resistencia, tener más velocidad, tener más coordinación. Eso es otra etapa. Y eso sucede en la adolescencia. Entonces, pensar en un niño pequeño, cuando dice 6 años, que si entrena, es lo mismo que entrena con uno de 11, ¿no? Porque un niño de 6 años tiene una estatura y un tamaño y una forma de pensamiento diferente que la de uno de 11. El de 11 puede estar más orientado a la técnica, el niño de 6 tiene que estar orientado a las habilidades básicas. Me encanta ese punto. El programa debe ser completo así. Porque entonces depende de su desarrollo físico y de su desarrollo emocional o de su psique. O sea, un niño tiene una psique de un tipo, tiene un cuerpo de un tipo, y eso lo lleva a poder tener un estímulo de desarrollo motriz de un tipo. Cuando el adolescente ya tiene otra psique, tiene otra estructura corporal, lo lleva a aprender otro desarrollo y otras habilidades. Totalmente. Y es por eso que no podemos, hablándolo en términos coloquiales, correr sin antes haber gateado. Pero depende mucho de nuestra etapa, de las fases sensibles de las que hablas y del punto en el cual entonces, hoy en día, tenemos que entender nosotros como padres que ya no existe este punto de solamente aprendes con la práctica y repitiendo y cada vez haciendo cosas más complejas. Hoy en día la ciencia nos ha llevado a poder utilizar a los juegos como una herramienta pedagógica para que el niño aprenda a moverse. La ciencia, los griegos, el ser humano per se siempre quiere jugar, ¿sabes? En realidad no es como un descubrimiento nuevo y único. Siempre hemos querido jugar y es la forma de acercarnos a ello. Entonces, justo la práctica deportiva de esta manera tradicional que te decía hace rato, no es un juego precisamente, es a veces una repetición de cosas que cuando tienes un objetivo lo logras, pero en un niño hay que pensar mucho en que sea divertido, en que esté jugando todo el tiempo para que lo quiera repetir.
Entonces, llevarlo por este camino del entrenamiento, tiene que dar muchas vueltas. A ver, este es un problema común cuando a mí me toca desarrollar el programa con los profes. De las primeras dolencias que muestra un profe es cómo se lo voy a decir al papá. ¿Cómo le voy a decir a ese papá que el niño ya no va a dar muchas vueltas, sino vamos a jugar? Y va a venir y me va a decir, oye, ¿por qué no está aprendiendo técnica? Y entonces mi respuesta a ello, hacia esos profes, con esa genuina preocupación de que el papá no se enoje o no se frustre porque no ve ahora nadando al niño, es decirle, hay que respetar la edad de desarrollo, pa. Vamos a ver qué puede hacer. Te prometo que le voy a dar un gran historial acuático de movimiento y le voy a construir un montón de cosas, pero lo va a hacer a través del juego. Entonces, fíjate, tu hijo tiene 6 años y va al primer año de la primaria y entonces está aprendiendo a escribir. Exacto. Aquí está aprendiendo a moverse. Entonces, decirle ahora por esta oportunidad de este podcast le habla a todos y le habla a esos papás o esos nuevos papás, decirles que tengan paciencia con el tema de la actividad acuática y cualquier deporte, ¿no? No por adelantar el proceso va a llegar antes, sino por dar muchas vueltas a la alberca y practicar mucha técnica. El niño va a nadar espectacular a los 6 años. Probablemente si hay un proceso de repetición, sí, pero te tengo noticias. Cuando el niño alcance entre los 6 y los 9 años, los niños empiezan hay un estadio, no crecen mucho, se quedan como de la misma estatura, se vuelven un poquito más chovicitos, y empiezan ahí a nadar muy bien porque no se mueven. Pero luego vienen las hormonas y ¡pum!, crecen. ¿Qué pasaría, Adrián, si tú mañana amaneces con 3 centímetros más de estatura y 1 centímetro más de largo de tu cuerpo? Claro. ¿Qué pasaría? Te volverías torpe. Todo lo que hoy te sale bien, mañana no te sale. Y que entonces, ¿qué pasa con la técnica? Cuando justo lo aprenden en fases tempranas y luego llegan y crecen. Y el papá dice, oye, nadaba muy bonito y ahora ya no. Pues no, obviamente porque creció. Entonces, ¿para qué lo hice antes? ¿Sí? ¿Para qué lo fijé antes? Si después, solamente porque su cuerpo cambió, pues hay que cambiar la motricidad. Entonces, invertir en más habilidades mucho más globales, generales, que se queden en el cerebro, que se queden en el corazón. Después ya te metes a la repetición de la técnica cuando tenga justo esa fase más madura y su cuerpo no cambie tanto como cambia en los niños. Entonces, imagínate tú ese reto en un adulto que estuviera creciendo constantemente. ¿Cuándo madura el correr? No lo maduraríamos nunca si constantemente estuviéramos creciendo. Lo vas a madurar cuando tu cuerpo ya alcanza el largo o, ¿sabes?, el tamaño que va a tener toda su vida. Entonces, invertir en la técnica y en las vueltas es estar invirtiendo de esa forma. Y por tu cara veo que dices, claro, Entiendo. porque estoy invirtiendo ese tiempo si los niños van a estar creciendo. Yo qué sé, o sea, es un poco la cultura que hemos tenido a lo largo del tiempo que nos han dicho y no nos cuestionamos de, pues tiene que practicar natación, tiene que dar muchas vueltas en la alberca. No lo necesita. Necesita reconocer que en la natación existe el crawl y los brazos van alternados y continuos, que existe el pecho y esto ya no es alternado, es continuo y es simétrico, los dos hacen lo mismo al mismo tiempo. Entonces, el niño hay que enseñarle esto, para que después se convierta en algo mucho más técnico, ¿sabes? Entonces, es invertir en lo bueno, ¿sí? En lo que realmente vale la pena. No estar invirtiendo en algo que después, por el propio cuerpo, se va a tener que cambiar. Claro, vas a tener que reeducar. Es un programa educativo tal Exacto. cual, solamente que es un programa educativo en movimiento. Y En evolución. En evolución, exactamente. Y además me quedo con esta introducción tan bella que hiciste, es desarrollarse dentro de un medio acuático de forma segura. Y para desarrollarte de forma segura tienes que tener muchas habilidades, porque de forma segura no solamente es nadar de crawl, de forma segura es nadar de crawl, es flotar, es sumergirte, es poder en diferentes contextos tú poder desarrollarte bien sin necesidad de estarlo pensando, porque después se convierte en algo natural. Te voy a decir algo que significa seguridad acuática. Y seguridad acuática muchos pensamos en que no me ahogue y que esté, pues sí, seguro dentro del agua, ¿no? Pero en realidad la seguridad acuática también es confianza. Y la confianza es no tenerle miedo. Y no tenerle miedo al agua significa que la amígdala, que es aquella que nos defiende de todo y pone al cuerpo duro, no despierte. O sea, tú no quieres despertar a la amígdala en el agua porque si la despiertas, es decir, si en algún momento tuviste un evento traumante dentro del agua, tu cuerpo va a registrar esa emoción y va a decir, cada vez que tú entres al agua, defiéndete. ¿Y cómo se defiende el cuerpo? Contrayéndose. Entonces, cuando tú ves a alguien que te dice, yo no le tengo miedo al agua, y anda así, es pura mentira. Claro. ¿Sí? Entonces, sí, está convencido
cognitivamente que no le tiene miedo, pero en realidad sí le tiene miedo porque su cuerpo me lo está diciendo. Cuando metes a un niño al agua, de las cosas que tienes que pensar es qué cosas hago para que él no le tenga miedo. No queremos a la amígdala despierta. La queremos todo el tiempo diciendo, el agua está espectacular, me encanta nadar en ella, lo disfruto muchísimo. Y entonces, ¿cómo se ve un cuerpo cuando está disfrutando? Claro, relajado. mucho más relajado. ¿Y sabes qué necesitas para nadar bien? ¿Qué? Saber relajar el cuerpo. Interesante. Entonces, la técnica, cuando una persona dice que no le tiene miedo, pero le tiene miedo, incluso se le ve en la técnica. Te ves más rígido. Te ves más rígido y entonces porque le tienes un poco de miedo al agua, porque algo pasó, porque no te gusta el agua en la cara, yo qué sé, por muchas cosas puede ser que tengas miedo. Entonces, crear seguridad acuática es crear confianza en el medio acuático. Me gusta eso porque además, claro, sabemos que si vamos a un programa acuático, uno de los principales beneficios es aprendes a desarrollarte en un medio acuático de manera segura, pero acabas de tocar algo súper interesante, la confianza en el medio acuático. ¿Esa confianza se podría traspolar a tu vida, a tu día a día? Porque además, en el medio acuático, como es un medio externo diferente, te vas acostumbrando a él y te vas acostumbrando a las nuevas aventuras. Y luego, otra cosa importante es, cuando tú empiezas a crear confianza en el medio acuático, también empiezas a crear un control de la respiración. Y la respiración es el que regula la emoción del miedo. Tú puedes regular cualquier cosa que te está superando gracias a la respiración. Y el agua ayuda muchísimo a eso. Entonces, no solamente te estás llevando un tema de confianza gracias al medio acuático y en el medio acuático, sino te lo estás llevando a toda tu vida. Si sabes controlar tu respiración, vas a poder controlar tus emociones. Y esas que te dan miedo se logran gracias a esta conquista del medio acuático a través de la confianza. Como todo el ejercicio físico y como lo que hablamos en el otro capítulo, tiene un beneficio corporal, un beneficio en tu cuerpo, pero también tiene un beneficio en tu mente. Y esto puede lograr que el niño, que después se convierte en un adolescente, que pasa por miles de cosas en ese proceso, después se convierte en un adulto, estímulos externos que le empiecen a generar frustración y desgusto, gracias a que este ejercicio te ayudó a entender tu cuerpo, a controlar, te ayuda a tomar mejores decisiones en la etapa adulta. Me encanta eso porque además, hablando como especialista en movimiento, que me encantan estos temas, cada deporte tiene su peculiaridad. Y justo la respiración es algo que muy poco otros deportes se enfocan en ella. Y la natación me encanta que es como tú complementas ahí. Y también por eso me encanta el no casarse y dedicarle solamente a un deporte, porque hay un deporte que te desarrolla ciertas habilidades, pero hay otros deportes, por ejemplo, vamos a hablar como un deporte colectivo, un básquetbol, un voleibol, un fútbol, te ayuda a desarrollarte socialmente con otro para lograr un objetivo. Entonces, padres, vean esto que es muy interesante. No quiere decir que el programa acuático es lo único y lo mejor que tiene que hacer tu hijo. Es algo que le va a dar una gran herramienta que después lo puedes complementar con otro deporte que, si quieres saber los demás beneficios, veas el otro capítulo que tuvimos, pero que sí es algo que el día de mañana puede ayudar a que tu hijo tenga más confianza, a que tu hijo pueda desempeñarse mejor en un medio que aparentemente a veces es muy inseguro y que el día de mañana también le genere algo bien interesante, y con esto quiero ir dándole cierre al capítulo, que le genere un estilo de vida y que le genere el entender que moverse es un hábito saludable. El programa acuático, cuando me lleva por todo este proceso maravilloso que nos contaste, podría llevar a mi hijo a que el día de mañana ame el ejercicio y no solamente le guste nadar, sino también le guste correr, sino también le guste hacer pesas, sino también le guste jugar algún otro deporte? Claro que sí. Todo depende del ambiente y cómo se acerque ese guía acuático y los padres con ese niño hacia amar el ejercicio y la práctica. Entonces, el agua puede causar ese placer de moverse, te puede conquistar y enamorar y solo querer nadar, pero es mucho mejor cuando se combina, porque justo el agua te da ciertas habilidades que no te da otro medio, pero también hay otras como las estrategias de juego o de trabajo en equipo que no se desarrollan tan fuertemente con un ámbito deportivo acuático, hablando de natación. Entonces, sin duda, el agua puede complementar un programa, ¿sí? Que el niño es futbolista, hace otras actividades y puede complementarlo siempre. Entonces, lo que te respondo a eso es sí puede ser un gran complemento y creo que es un pilar, porque te digo, cuando conquistas el agua, te das cuenta que eres otra cosa, además de solo un ser terrestre. Y sabes que solamente el 30% de la población sabe
nadar, sabe cruzar de un punto A a un punto B, y solamente el 10% sabe una técnica. Y solamente el 2% del mundo sabe nadar técnicamente cualquier deporte acuático. Entonces, cuando lo ves así, es muy especial el agua, porque muy poca gente se anima a conquistarla o lo animan a conquistarla. Entonces, el agua es mi bandera. Entonces, es tu medio. Es mi medio y es el que defiendo porque es el placer que causa. Entonces, no dejen de llevar a los niños a tener ese placer y esa diversión dentro del agua. Miren, así que padres, ya saben, lo escucharon muy bien de nuestra especialista en psicomotricidad. Si tú deseas que tu hijo conquiste y domine un medio para el cual no está diseñado porque somos terrestres, el agua es la mejor opción. Mi nombre es Adrián Godínez, tuve el gran honor de entrevistar a Alejandra Sea y te vemos en nuestro próximo capítulo.